Buenos días, profesor. Mi nombre es María Villabona, curso el cuarto año, sección B. A continuación les voy a hablar sobre el decreto 1808 y sobre los ingresos brutos. El decreto 1808, reglamento parcial de la Ley de Impuestos sobre la Renta en materia de retenciones, nos habla sobre el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta, pues, es un tributo que se realiza anualmente. Las retenciones del impuesto sobre la renta nos dice que son todas las personas que están obligadas a ser contribuyentes, obligados a realizar el proceso de retención. Así no sean contribuyentes especiales. El artículo 1 nos dice que toda persona está obligada a pagar o a practicar la retención del impuesto sobre la renta. Impuesto en el momento del pago o del abono. En el momento de realizar cualquier pago debemos tener la obligación de hacer el proceso de retención. Quienes tengan sueldos y salarios forman parte de la utilidad que tiene ese contribuyente también, como por ejemplo ellos están obligados a hacer la retención. Nosotros podemos dividir estos temas en dos partes: los asalariados, que son las personas que están bajo dependencia, y los que no están bajo relación de dependencia. El proceso de retención, como lo dice el artículo 1, es cuando paguemos o hagamos un abono. Se excluyen lo que son los gastos de representación, los viáticos, las viviendas, que están exentos al impuesto sobre la renta. También tenemos lo que son las personas naturales residentes o no en el país, beneficiarias de sueldos, salarios y demás remuneraciones. ¿Qué son los asalariados? Primero deberíamos saber qué son los asalariados, que son las personas que realizan trabajos para recibir un sueldo estipulado o una remuneración a cambio. Para que esté bajo relación de dependencia significa que forma parte de una nómina, y cada vez que pagan el salario se hace una retención o se hacen retenciones a lo que corresponde en el contexto tributario a las contribuciones. ¿A qué se refieren con esas retenciones? Bueno, estos son retenciones conforme a la Ley Orgánica del Trabajo, que tiene que ver con el Seguro Social, la Ley de Política Habitacional, lo que es el seguro del paro forzoso, el INSEE, entre otros más, que vendría siendo un proceso de retención de los asalariados que están bajo dependencia. Como contador público de honorarios profesionales, por lo menos se contrata para realizar un trabajo, y se paga los honorarios, y en se debe realizar una factura, que de allí es donde voy a establecer el monto acreditable a los honorarios profesionales de lo que él esté haciendo, como sean contabilidades, auditorías o lo que esté haciendo. Esto es dependiendo del trabajo que él esté realizando, entre otros más. ¿Cómo podemos diferenciar si trabajamos bajo dependencia o bajo honorarios? Cuando estamos bajo dependencia, debemos saber que estoy bajo nómina, que debemos cumplir un horario y se hacen retenciones para fiscales. Cuando estamos bajo honorarios, en hacemos una factura, no se hacen las retenciones para fiscales, pero en las dos, cuando es bajo dependencia y cuando es bajo honorarios, sí se debe hacer la retención del impuesto sobre la renta para ambos. El contador público cobra los honorarios en cuestión respecto a un instrumento que se haga, y hacen una factura dependiendo del trabajo que se haga. Esto lo realiza la Federación del Colegio de Contadores todos los meses, y hace un instrumento referencial en función de la inflación, y en función a ello los contadores públicos cobran esos honorarios. El artículo 2 nos dicen que todos los contadores públicos están obligados a pagar quienes tengan ingresos superiores a 1.000 unidades tributarias, y a esto se les deben aplicar la retención del impuesto sobre la renta. Aquellos que excedan más de 1.000 unidades tributarias, o por lo menos sacando el cálculo de cómo esté la unidad tributaria, que está en 0,02 por 1.000, esto nos da un total de 20. Bueno, aquellos que excedan de 20 bolívares, pues tienen que pagar se le debe aplicar la retención del impuesto. El artículo 3 nos dice que el que gana más de 1.000 unidades tributarias tiene que aplicarle la retención.
si es una persona residente. Si es no residente, se le aplica el 34% por remuneración. O se le aplica el porcentaje adecuado que tenga en ese momento. Para saber si somos o si es una persona residente o no residente en el país, si es residente debemos saber que el que tenga más de 180 días en el país es una persona residente y este debe tener algo que acredite que está legal en ese país. Si no es residente, pues no tiene cómo demostrar que él tiene ese tiempo estipulado en el país. Entonces ahí es cuando se le debe aplicar el 34% o el porcentaje estipulado de cada país. También nos dicen que cuando no permanezca en el tiempo en el país establecido para ser residente, y por ejemplo una persona a mí me contrata y no tiene el tiempo de los 180 días en el país, no me hicieron retención del 34% del porcentaje que correspondía, la persona de la empresa debe asumir ese monto y debe pagarlo al fisco. Y aparte de ello, obtiene una sanción, que eso está indicado por el Código Orgánico Tributario, ya que vendría siendo un ilícito formal o un ilícito material. Y ahí ya se le aplica los dos. Tiene que hacer un doble pago por el hecho de no por el hecho de haberlo contratado y no haber hecho retención y haberlo declarado. El artículo 4 nos dice que se debe hacer el cálculo de los trabajadores bajo la relación de dependencia por el formato de ARI. Este se realiza las veces que el salario cambie. El ARI es un formato que se le debe aplicar a todos los trabajadores que tengan más de 1000 unidades tributarias. Cada vez que este aumente, pues se le realiza el monto, pues. Y hay varios formatos donde se pueden explicar todos estos cálculos. A medida del tiempo, pues se van explicando más tipos de formatos. En este se aplican lo que son los ingresos, las prestaciones sociales, las utilidades, los bonos o entre otros en el cálculo del ARI. Para calcular el monto de retención, pues ya sabemos que se realiza cada vez que haya un pago o un abono. En el artículo 4 nos dice que la totalidad de las remuneraciones fijas, variables o eventuales, que quiere decir que los trabajadores son los beneficiarios. Las cantidades que pueden desembolsar en el año gravable, el desgravamen único equivalente, que es de 750 unidades tributarias. El desgravamen detallado, para todo esto, pues hay diferentes formatos. Todos los beneficios detallados que establezca la ley del impuesto sobre la renta, como por ejemplo el Instituto de Docentes para la contribución del contribuyente, las primas de seguros de hospitales, los servicios médicos, los intereses para la adquisición de viviendas, entre otros más. En esto aplicamos lo que es el desgravamen detallado. Pero si no nos dice nada, aplicaremos el desgravamen único, que es el de 774 unidades tributarias. Esto lo dice el trabajador, que es el que paga, el trabajador que es el que dice y calcula cuáles son sus gastos. ¿Qué quiere decir? Que si no suministramos los gastos estimados, pues va a aumentar el porcentaje de retención. Y esto puede que un trabajador gane lo mismo, pero que tenga porcentajes de retención distinto. ¿Por qué? Porque un trabajador colocó los gastos estimados y otros no. A eso es lo que se refiere. También tenemos lo que es el número de personas por constituir en las cargas familiares. Tiene derecho a rebajas de impuestos. Por ejemplo, el trabajador tiene derecho en decir quiénes son sus cargas familiares, como lo son su esposa, sus hijos menores a 21 años que deben estar estudiando porque así la ley lo dice. Los hijos con alguna discapacidad que así sean mayores de 21 años siempre van a estar en la carga familiar. Y aquí se le puede aplicar una rebaja y lo tiene que hacer alguno de los dos, o sea, de la pareja, o es la mamá o es el papá. Alguno del que tenga más de 1000 unidades tributarias, pues lo hace. Como también las cantidades retenidas de más de años anteriores. Si tenemos retenciones que se hicieron de años anteriores, pues estas van a ser acreditables para el año siguiente del periodo.
El porcentaje de retención que deberá ser aplicado por el agente de retención sobre cada pago o abono en la cuenta que efectúe. Este se debe hacer con el cálculo de ARI, que ya lo explicamos anteriormente, que era un formato que se le hace a los trabajadores, y esto se hace en función a los ingresos o a los gastos que se tengan. Si vamos a utilizar el desgravamen detallado, cuál sería el porcentaje de retención que obtenga en un momento determinado el contribuyente. En este porcentaje, cada vez que se va a pagar nómina debe retenerse al contribuyente. La empresa debe realizar el proceso de declaración que se debe hacer o que se hace todos los primeros 10 días del mes anterior, al cierre del mes anterior. Si esto no se realiza, pues se debe aplicar una sanción. Si es de otra moneda, lo único que hacemos es buscar el valor en función al cambio y hacemos lo que es la retención. La conversión debería ser en bolívares. La información debería ser presentada cada vez que se inicie el ejercicio económico, que son como los datos más... la información que teníamos en el formulario ARI para los cálculos de retención debemos resguardarlo en el departamento de contabilidad, porque esto es objeto de fiscalización por parte de la administración tributaria. El artículo 5 nos dice que a los fines de determinación del porcentaje de retención del impuesto aplicables sobre cada pago o abono en cuenta a los beneficiarios, al que se contrae en el artículo 2. Y esto deberá seguir un procedimiento. Como primero nos dice que el total de la remuneración estimada menos los desgravamen correspondientes expresados en unidades tributarias se aplica en las tarifas número 1, tarifas número 2 y tarifas número 3 previstas en el artículo 51, que ya hoy en día no es el artículo 51, sino es el artículo 50, porque la ley fue cambiando como en el 2015 más o menos y va en el artículo 50. El resultado, conforme al resultado final, se le restan las unidades tributarias por concepto de rebajas personal. El producto de multiplicar 10 unidades tributarias por el número de cargas familiares permitidas por la ley. Pues si tiene 10 hijos, va a colocar 10 unidades tributarias por cada uno de los hijos. En este caso, los esposos deben decidir quién mete a sus hijos en las cargas familiares para poder declarar. Si los padres no declaran por separado y están en cuenta del contribuyente, este tiene la posibilidad de colocarlos como carga familiar, pero tiene que ser alguno de los dos o dividirse en los hijos. Porque la carga familiar la rebaja que puede hacer es de las 10 unidades tributarias solamente, nada más esas 10 unidades tributarias. Como tercero tenemos que el resultado obtenido se multiplica por 100 y el producto se divide entre el total de la relación anual expresados en las relaciones tributarias. El artículo 6 nos indica que cuando el beneficiario no cumpla con la aplicación de notificar todo lo del porcentaje de retención, el agente deberá determinarlo de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 5. ¿Qué quiere decir esto? Que el agente de retención deberá informar al beneficiario por escrito todos los datos utilizados para determinar el porcentaje. El artículo 7 nos dice que el beneficiario tendrá la obligación de determinar un nuevo porcentaje de retención dependiendo del procedimiento que se va a describir a continuación. Como primero, determinar el nuevo impuesto estimado. Segundo, restar el resultado obtenido de acuerdo con el numeral inmediato anterior, el monto del impuesto que le hayan retenido. Como tercero, restar del total de la remuneración que estima que le pagaron o le abonaron en cuenta en el año gravable. Cuarto, dividir el resultado obtenido de acuerdo con el numeral 2. Y nos dice que el porcentaje de retención que resulte, sea positivo o negativo, deberá ser presentado a los agentes de retención antes de la primera quincena de los meses de marzo, julio, agosto, septiembre y diciembre. El agente de retención deberá informar al beneficiario por escrito sobre los datos utilizados para determinar un nuevo porcentaje.
De esta manera también tenemos lo que es el artículo 8, que nos dice que los porcentajes de retención determinados por los agentes de retenciones en los casos que proceda dejarán de ser aplicados cuando los beneficiarios de las remuneraciones los calculen por sí mismos. También tenemos lo que es el artículo 9. Bueno, el artículo 9 está en concordancia con lo establecido en el artículo 1, que toda persona está obligada a practicar la retención o a pagarlos en las siguientes actividades, que son provenientes de las actividades de dependencia que se van a presentar a continuación. Como primero tenemos lo que es el enriquecimiento neto proveniente de las actividades no mercantiles realizadas por las personas jurídicas o personas no domiciliarias en Venezuela, o personas que no están residentes en el país en el cual se le debe aplicar el porcentaje estipulado. También los pagos efectuados por personas jurídicas, consorcios o comunidades a beneficiarios domiciliados o residentes en el país por concepto de actividades profesionales no mercantiles. Igualmente lo que son los honorarios, los pagos que realizan los hipódromos, los canódromos, entre otros más, los pagos que efectúan las clínicas, los hospitales, los bufetes, los escritorios, el colegio, los psicólogos, los ingenieros, los contadores, los veterinarios, entre otros más que se encuentran aplicados en esta ley. Y así, de esta manera, trata todo lo que son los demás artículos. Esto es un breve resumen acerca del decreto 1808. Asimismo, los ingresos brutos. Los ingresos brutos nos conseguimos con el artículo 15. El artículo 15 nos dice que a los fines de determinación de los enriquecimientos exentos del impuesto sobre la renta se aplicarán las normas de este decreto con rango, con valor o fuerza de ley. Este hace referencia a que van a existir una serie de ingresos que pueden ser ingresos exentos cuando hacemos el cálculo del impuesto sobre la renta. Este puede aplicarse en la como una conciliación fiscal que contiene varias situaciones, y una de estas es que puede excluir algunos impuestos que están o se encuentran en el artículo 14, que adicionalmente hay algunos más que ya se han nombrado. Algunas veces vamos a tener algunos tributos que no son deducibles del impuesto sobre la renta, como podrían ser los impuestos de grandes patrimonios, los impuestos de grandes transacciones financieras. Entonces, al momento de nosotros determinemos todos estos, realizaremos un cálculo completo y vamos a tratar de excluir todos esos ingresos o parte de esos ingresos que no forman parte de esta renta. De esta manera tenemos el artículo 16 que explica lo de los ingresos brutos, que constituye el ingreso de los sujetos pasivos establecidos en el artículo 7 para el cálculo del impuesto sobre la renta. En este nos establece cuáles son los ingresos que van a formar parte del cálculo de impuesto sobre la renta. Nos indica que los sueldos y salarios forman parte del impuesto sobre la renta, así también como las regalías y algunas empresas y todo aquello aquellos provenientes de fuentes extranjeras que se hayan dado en diferentes tiempos, sean en meses y en años, por lo que es necesario guiarse por la tasa que se tiene a la fecha en la que fueron generados y fueron ingresados a Venezuela. Todo lo que tenga que ver con la exportación formará parte con los ingresos. Y todo eso serán divisas, como lo son las ventas, y algunas personas pudieran realizar algunos tipos de gastos de representación. Algunas veces los gastos de representación se han generado y van a ser excluidos del pago del impuesto sobre la renta. Esto tiene que ver con los pagos que se realizan para costear la compra de un mueble o un inmueble. Esto lo habla el parágrafo 3. Tercero, no dice que compra un mueble o un inmueble que cuenta con la particularidad de ser pagado por cuotas, que quiere decir que cuando esas cuotas se extienden, aplica aquel que está persiguiendo a ese ingreso. No debemos agregar todo el valor del impuesto a ese periodo, ya que puede ser muy alto o muy bajo y genera una imposibilidad de pago. Si se paga completo, tampoco está mal que lo pague completo, pero debe pagar entonces el 100% total.
El parágrafo cuarto nos dice o no quiere decir que todos los gastos corresponden a viáticos, a las prestaciones de servicio particularísima de esa persona como un gerente de ventas. Este se excluirá del ingreso bruto global. Si los impuestos son deducibles, el contribuyente tendrá la responsabilidad de excluirlos para ese pago correspondiente al momento de declarar. El parágrafo 5 nos dice que muchas veces las sociedades mercantiles realizan procesos de liquidación, de cierre, pero también realiza procesos de fusión. En esto trata quiere decir que cada una de estas empresas tienen muchas funciones tributarias, opciones tributarias, tienen pasivos corrientes y se hacen en forma de fusión. Una fusión es que son varias empresas y todas se integran y se forma una sola. Esto se refiere a lo que son las fusiones, dándonos a entender que se tendrá que hacer un procedimiento tributario de conciliación de deudas fiscales. Y esto se beneficia de tal forma que se pueden realizar las declaraciones iniciales de que se está creando una nueva entidad. Bueno, hasta aquí les dejo mi resumen de ingresos brutos, el decreto 1808 y de todo lo relacionado con este tema. Muchas gracias.